Saludamos a Hugo Fernández, hay quien nos comenta en el chat. Bienvenido, gracias por estar acá. Muy bien. Darles a todos un saludo. Les comento que ya estamos en vivo en Facebook también. Así que ya estamos próximos a comenzar. Ya estamos a minutos de comenzar. A las 3:10 comenzamos. Profesor Egaña, hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien por acá. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, hola. Tomás, Dime. cuando comencemos, ¿podrías silenciar de los micrófonos, salvo los del panel, Por supuesto. por favor? Pero cuando comencemos. Sí. Ya, profesora Paulina, ¿sí? Sí. ¿Le parece que comencemos? Sí. Ya, súper. Bueno, le doy la bienvenida a todos, todas, a todos a este seminario debate que nos reúne hoy. Esta es una instancia organizada por el Grupo de Centralización, Territorio, Gestión Regional y Local, que es un grupo de investigación del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, junto al Grupo de Reforma del Estado, que es otro de los clústeres de investigación de nuestro instituto. Esta es una instancia muy importante para ambos grupos de estudios e investigación, ya que se trata de la primera instancia que se organiza en conjunto, dado que para ambos grupos es de mucho interés y como el título de este seminario lo indica, es una discusión urgente de tener esto de conversar sobre
esta nueva reforma constitucional y el proceso de descentralización que va a implicar ciertamente la reforma a la Constitución. Mi nombre es Paulina Vergara Saavedra, soy profesora académica del Instituto de Asuntos Públicos, miembro del clúster de Reforma del Estado, doctora en Ciencias Humanas, Políticas y del Territorio con mención Sociología de la Universidad de Grenoble, magíster en Políticas Públicas y Cambio Social de Francia, y administradora pública de formación. Hoy día me acompaña Natalia Muñoz Chu. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella ha trabajado en servicios públicos como por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Superintendencia de Valores y Seguros. Es profesora de diplomados y magíster en diversas universidades del país y además es directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Actualmente es socia en el estudio Zúñiga y Campos Abogados. También nos acompaña nuestra querida Gladys Camacho Cepeda, abogada de la Universidad Católica del Perú, magíster en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá, ambos de España, doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y actualmente ella es profesora titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, cuenta con una muy interesante e importante trayectoria, ya que ha alcanzado proyección internacional. Ella forma parte del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, también de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Chilena de Derecho Administrativo. Es miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, autora de varios libros y artículos sobre la disciplina. Además, ha colaborado en procesos importantes de nuestro país e integra el grupo de investigación sobre descentralización, territorio, gestión regional y local. Les damos la bienvenida a ambas y les voy a ir formulando algunas preguntas. Agradeceríamos a las personas presentes que si tienen alguna pregunta que realizar, la hagan de modo online. Va a estar habilitado el chat, recogeremos todas sus preguntas para que podamos participar en una discusión más abierta hacia el final de la presentación de las profesoras. Vamos a partir entonces con una pregunta en este momento en que estamos a puertas de la reforma a la Constitución, en que históricamente va a considerarse el tema de la paridad, el que se está todavía discutiendo sobre escaños indígenas, lo que en territorio es muy importante, pero sobre todo en un momento donde el poder municipal, la mayor parte de alcaldes y alcaldesas han sido traductores para el gobierno central de muchos de los procesos que están pasando, ya sea con el estallido social, ya sea en este momento de pandemia y la discusión sobre políticas sociales. Los territorios entonces han estado muy presentes en esta discusión. Les pregunto, Natalia y Gladys, ¿cómo dirían ustedes que ha sido la distribución del poder en la Constitución? ¿Cómo se ha traducido esto en la práctica y cómo afecta a la ciudadanía? Bien, yo, a ver, quiero empezar, digamos, sobre todo agradeciendo, ¿no? Agradeciendo la invitación, no obstante, doblemente, porque hace poco me invitaron a participar en este grupo de investigación sobre descentralización y territorio. Y además que podamos hacer, digamos, sinergia también con el grupo de reforma del Estado que coordinas tú, Paulina. Y creo que es un buen ejemplo universitario de trabajo colaborativo que debe rescatarse y debe resaltarse, ¿no? Normalmente en la universidad somos como feudos que vamos muy, digamos, en distintas vías o en distintas líneas, digamos, de carrera y nos topamos poco. Entonces esto me causa especial, digamos, interés y admiración por lo que están haciendo ustedes. Y bueno, y ahora que nos invitan, nosotras dos somos administrativistas de la Escuela de Derecho, ¿no?
normalmente se ve que siempre los constitucionalistas o constitucionalistas están o tienen más que decir, y sin embargo creo que una visión un poquito más integral del derecho público lleva a que también desde una perspectiva en la que nosotros siempre decimos que los constitucionalistas sueñan, digamos, y son muy buenos para los discursos, digamos, de conceptos más abstractos, y los administrativistas tenemos que resolver los problemas cotidianos, concretos, con los que la administración se topa, y el ciudadano se topa con la administración. Entonces, sabemos tocar a veces las teclas que hay que tocar para efectivamente intentar impulsar un cambio en ese sentido, ¿no? Bien, dicho esto, tú me planteabas sobre cómo estamos, cuál es el... Y yo creo que el tema de la descentralización, pues lo que nos lleva sobre todo es a ser conscientes de que el problema nuestro es la centralización o la excesiva centralización, ¿no? Y en eso yo quería recapitular un poquito, porque el problema de la centralización política, que es de donde todo se decide en un centro, que además ha conllevado, digamos, un hiperpresidencialismo que hoy en día todo el mundo critica, ¿no? Tiene, digamos, una serie de causas, ¿no? O sea, yo creo que el centralismo en Chile, al igual que en muchos otros países que compartimos el dominio español, tiene sus causas precisamente en nuestra etapa colonial, pero digamos, la responsabilidad nuestra es a partir de la fundación de la República. Entonces es un problema que arrastramos desde el siglo XIX y que lo seguimos manteniendo. Y es un problema, digamos, tan visible, tan obvio, que incluso seguimos llamando, por ejemplo, a nuestras autoridades o nuestras primeras autoridades en el ámbito regional, lo seguimos llamando intendentes, y utilizamos la denominación de las reformas borbónicas, cuyo objetivo fue tremendamente centralizador. Entonces, y además llamamos intendencias al ámbito territorial en el que ellos tienen competencias. Entonces, es de lo más expresivo, digamos, esa situación por la que atravesamos. Y quería, sobre todo, también plantear algunos datos concretos, porque para aplicar bien el derecho, para saber qué es lo que hay que reformar o tener idea, digamos, de qué cambios hay que tocar, creo que es necesario tener ciertos datos de contexto, digamos, de lo social, de lo que ocurre, porque al final el derecho lo que busca es dirigir a la sociedad, es una ciencia, digamos, de dirección de la sociedad, como algunos, sobre todo, por ejemplo, Smith Ashman, que es uno de los administrativistas más importantes hoy en día, nos plantea. Entonces, porque esta centralización política se junta y se agrava justamente con un problema de centralización económica también. Y para ello yo quería compartirles en este momento unas láminas que habíamos preparado. En realidad hemos preparado una presentación con Natalia conjunta, en donde yo planteo la descentralización es una necesidad, pero es una necesidad que la podemos fácilmente, digamos, concluir, digamos, como tal, a partir, por ejemplo, de una serie de datos, ¿no? O sea, que se agrava con esta centralización económica, con este sobredimensionamiento de todo tipo que tiene hoy en día la región metropolitana, ¿no? Aquí en este cuadro muestro, digamos, Santiago significa el 2% de la superficie total del país, y sin embargo, digamos,
Santiago tiene un PIB, digamos que es 45,4% del total de todo el país y alberga el 40% de la población. Comparándolo con, digamos, con la Araucanía, digamos, está muy lejos, y en estos círculos tenemos, digamos, representado gráficamente la variación de lo que pesa cada una de las regiones. La Araucanía casi ni se nota en esta gráfica, ¿no?, en relación con Santiago, que es la más pauperizada, y Antofagasta, dada, digamos, la potencia de la actividad minera, pues en términos de ingresos no está muy es de las que mejor está después de Santiago, pero todavía con bastante diferencia, ¿no? ¿Por qué nos importan estos datos? Porque esto nos permite, digamos, detectar, digamos, junto con el problema de descentralización política, tenemos un problema de centralización económica que constituye una gran barrera justamente para poder impulsar un efectivo proceso de descentralización en el país, ¿no? Entonces se junta un problema que viene del siglo XIX, que mantenemos con el inicio, y heredamos en el inicio de la República, con un problema del siglo XX y que se proyecta y que se retroalimenta también en el siglo XXI, ¿no?, que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Otros datos tenemos aquí en relación con el índice de desarrollo humano, ¿no? Está claro que el centralismo es una limitación al desarrollo humano y como país tenemos desigualdades de oportunidades según donde vivimos. Y debiera ser un derecho tener la misma calidad de servicios en cualquier parte de donde estemos ubicados, y eso no debiera, digamos, ser discriminatorio en última instancia, ¿no? Sin embargo, Santiago, por ejemplo, tiene está otra vez, digamos, por encima del promedio del país en su índice de desarrollo humano, que este índice, muchos saben, lo generó, lo propuso la ONU, que es un promedio, digamos, entre lo que es la calidad digamos, y los años de vida que se proyectan, el nivel de educación también que se alcanza, ¿no? Y el nivel, digamos, decoroso calculado a partir del ingreso per cápita que puedan tener, digamos, en cada lugar. En este caso, la región metropolitana pues tiene un índice muy superior al promedio en general de Chile. Chile es el mejor país, digamos, en el ámbito latinoamericano, comparándonos estamos mejor, pero eso no debe, digamos, alentarnos demasiado si tenemos una gran desigualdad también con otras regiones, ¿no? O sea, la Araucanía tiene un índice más parecido al de Bosnia-Herzegovina e incluso al de México, que no es nada satisfactorio, ¿no? La región metropolitana está más próxima a Portugal e incluso a Italia, que está en el puesto 29. Y peor aún, si hurgamos un poco más, seguramente que algunas comunas del sector oriente podrían tener hasta índices más parecidos a los nórdicos o a los escandinavos, que son los que están siempre en el top. Esta visión panorámica de este problema de centralización-descentralización se complementa, digamos, con lo que nos permite concluir que esos principios de integración armónica y de desarrollo equilibrado, los que nos habla la Constitución, pues tienen muchos problemas para hacerse efectivos, ¿no? Y ya creo que tú me avisas, Paulina, cuánto más o menos me queda. Sí, te queda como un minuto nomás. Me imaginaba.
y complementando, digamos, esta información, Chile tiene un estado muy pequeño, muy reducido, comparado, digamos, con países desarrollados, ¿no? Y eso en la práctica, bueno, pues se expresa en el gasto público, ¿no? El gasto en relación con el PIB, el gasto público es solamente el 25%, España es 42%, Estados Unidos incluso nos lleva más de 10 puntos de ventaja, y Suecia, bueno, pues casi llega al 50%, ¿no? O sea, tenemos un estado muy, muy chico, que creo que la cosa no se soluciona solamente con una gran modernización o como muchas veces se plantea, sino que esto estructuralmente, digamos, genera limitaciones importantes para la propia eficacia, digamos, de las respuestas que tiene que dar el Estado a sus ciudadanos. Y a nivel de gasto, digamos, la ejecución de gasto, Chile igual, siendo que el promedio de concentración, digamos, del gasto es alto igual en la OCDE, promedio es 27,4, Chile está más de 10 puntos por debajo. Digamos, lo que se gasta en los gobiernos subnacionales es bastante menor, que llega solamente al 14,5 y, en fin, esas son ciertas consideraciones que creo que hay que tener en cuenta un poco para ver cuál es el problema nosotros que estamos enfrentando ahora con el tema de la descentralización. Nos permitirá, como vamos a hacer, digamos, en conjunto con Natalia, revisar esas directrices que hoy están y eventualmente que podrían revisarse pues, en este proceso constitucional. Nada más. Listo. Muchas gracias, Gladys. Natalia. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación digamos, al Instituto de Asuntos Públicos y particularmente a sus grupos de investigación, a los dos grupos que están organizando este seminario. Y lo primero que hay que destacar, digamos, de este proceso en el cual al cual estamos expuestos en este minuto, es que es una enorme oportunidad, efectivamente, para poder materializar en la discusión constitucional por una parte y por otra, digamos, lo que va a ser después el texto propio de la Constitución, efectivamente poder profundizar estos procesos que se han venido dando un tiempo a esta parte, particularmente desde la década de los 90, con mayor intensidad, y en los últimos años tomando, por supuesto, a través de las últimas reformas constitucionales, una forma mucho más concreta, no solo de principios, de lo que uno le gustaría que fuera, sino que adoptando ciertas reformas concretas para ir generando este proceso de descentralización. Y como decía la Gladys, esto tiene que ver con la forma o con los mecanismos que yo utilizo para distribuir el poder, y eso es lo que preguntaba, digamos, la Paulina. Y dice relación no solamente cómo distribuyo ese poder entre distintos órganos del Estado que efectivamente ejercen los pesos, los contrapesos, los controles que todos nosotros conocemos, los límites que efectivamente han logrado que en el Estado constitucional, democrático de derecho hayamos logrado efectivamente limitar los abusos por parte del poder o tender hacia su limitación, y efectivamente esa distribución del poder no solamente se da entre los órganos, sino que también tiene un fuerte componente, y por eso es tan interesante lo que ustedes están estudiando, tiene un fuerte componente en la distribución que yo puedo hacer del poder al efectivamente trasladar parte de ese poder a organismos de carácter regional. ¿Qué ventajas tradicionales han tenido los organismos de carácter local, regional? La ventaja principal, nosotros la suponíamos en su momento, y eso ha cambiado un poco a raíz del fenómeno que estamos viviendo ahora, en la cercanía que podían tener con la ciudadanía, en conocer mejor a través de la participación ciudadana, a través de los mecanismos que también se han ido habilitando en estos últimos años de gobierno transparente, gobierno abierto, etcétera, que son precisamente los fenómenos también relacionados con la modernización del Estado que ustedes estudian. Justamente esa cercanía con la ciudadanía, actualmente, si bien es cierto, sigue existiendo a través de la prestación directa de servicios públicos a nivel local, también se ha visto un poco mediatizada por el acceso, digamos, que ahora tenemos a través de mecanismos que son mucho más generales, como los que tenemos actualmente a través de las plataformas informáticas, etc. Sin embargo, el conocimiento y la cercanía
a la realidad local sigue siendo un imperativo que es muy relevante, sobre todo para la participación ciudadana y para tener políticas públicas que vayan más focalizadas a los intereses o a las necesidades que tenga, digamos, un grupo humano en particular, conforme a sus propias, digamos, realidades. Y en ese sentido, es muy importante, digamos, que los órganos que participen, que tengan, digamos, poder regional, por llamarlo de alguna manera, tengan efectivamente, como decía la Gladys, los recursos económicos necesarios para hacerlo, porque si no nos quedamos con un fenómeno que en Chile ha sido bastante común, que es crear órganos, instituciones, servicios públicos, que en definitiva no tienen el poderío, no tienen las capacidades económicas, digamos, de dotación de personal, por ejemplo, de recursos materiales, etcétera, que les permitan efectivamente llevar a cabo, digamos, las misiones que se les ha encomendado por el ordenamiento jurídico. Y eso es un poco lo que hemos visto. O sea, la Gladys bien comentaba que nuestro modelo es unitario, con fuertes elementos de centralización política, con fuertes elementos de centralización económica, que se refleja en las cifras que también mostró la Gladys, y en ese sentido corresponde un modelo que ciertamente quienes nos sirvieron de modelo ya han cambiado, digamos, justamente esta forma de organización, y que tiene que ver, digamos, con precisamente las fuentes coloniales, etc. Y en definitiva el desafío que tenemos es cómo avanzamos en este minuto hacia este fortalecimiento de, digamos, las regiones, las provincias, los municipios, y cómo efectivamente se fortalece esta regionalización a través de la transferencia efectiva de competencias y especialmente dotando a estos órganos de cierto nivel de autonomía financiera. Y en ese sentido, en la discusión de esta nueva constitución tenemos al menos la ventaja que vamos a poder revisar cuáles han sido los resultados del proceso de desconcentración, más bien dicho, de descentralización que se ha venido generando durante estos últimos 30 años. Y ese insumo es ciertamente fundamental para poder ver qué grado vamos a adoptar entre el actual Estado unitario que tenemos, sumamente centralizado, conforme a los datos que nos mostraba Gladys, hacia un modelo diverso que pareciera ser que en Chile no va a llegar a ser un modelo federal, por ejemplo. Por lo tanto, probablemente el modelo que vamos a tener es un modelo probablemente unitario, pero con un mayor grado de presencia, digamos, de competencias, de funciones y de traspaso de autoridad y de recursos a la autoridad regional. La transferencia de autoridad, la transferencia de responsabilidad, la transferencia de recursos, eso es lo que en definitiva no se ha dado, más allá, digamos, de la creación de órganos y de las importantes reformas que hemos tenido últimamente, pero no se ha materializado efectivamente, por ejemplo, en, como decía la Gladys, en una autonomía financiera que le permita a esos órganos realmente poder tener el ejercicio del poder, sin contar, digamos, con que la administración de los servicios públicos no va a estar radicada en quien, digamos, tiene la legitimidad democrática dentro de la región. Y por otro lado, tampoco se ha generado, digamos, un mapa de competencias, de transferencias de competencias que permita a estas instancias locales poder saber justamente cuáles van a ser exactamente el manejo de competencias entre el gobierno central y estas autoridades locales. Lo cual va a significar en definitiva que vamos a tener probablemente en el proceso de cambio, seguramente vamos a tener una pérdida probablemente de meses, que ojalá no sea de años, en poder efectivamente dirimir, digamos, cómo se va a recomponer esta distribución del poder a nivel regional. Y si esa digamos, redistribución del poder no está acompañada de personal, recursos materiales, recursos financieros, competencias, que se materialicen a través del traspaso de competencias, efectivamente va a terminar siendo un proceso bastante lento en relación a lo que todos esperamos. Y hay otro tema muy importante, a propósito de lo que decía también la Gladys, digamos, que efectivamente podemos hacer cambios en las normas constitucionales, podemos hacer cambios, digamos, de la más distinta naturaleza, pero esos cambios requieren toda una bajada normativa, reglamentaria, o sea, los instrumentos que finalmente regulan las competencias de los órganos públicos, más allá de que la Constitución genere, digamos, un mandato general, son en definitiva las normas que tienen menor jerarquía.
y por lo tanto probablemente después de la nueva constitución, estamos pensando en 2 años más, digamos, recién van a empezar a discutirse aquellas leyes, aquellos reglamentos que van a permitir materializar el mandato constitucional. Entonces estamos hablando de un proceso que seguramente va a tomar, digamos, muchísimos años para, digamos, que los imperativos constitucionales se puedan transformar efectivamente en realidad. Y esa labor legislativa y esa labor normativa va a ser desarrollada mayoritariamente, efectivamente, por los órganos públicos, por los ministerios, etcétera, digamos, que son los que en definitiva tienen la mayor facultad normativa en el país. No es la Constitución, ni siquiera es el Congreso, sino que en definitiva la mayoría de las normas que nos rigen provienen efectivamente de la actividad de los órganos públicos. La transformación también, por supuesto, de todas esas normas, de todos esos principios constitucionales en un verdadero proceso se va a generar cuando se traduzca esa nueva organización en nuevas políticas públicas, en planes, en programas que reflejen esas definiciones tomadas, en este caso, digamos, por el órgano constituyente y luego ratificado. Y en definitiva, el proceso seguramente va a tardar probablemente la próxima década. Y en términos constitucionales, ya para centrar la discusión, quizá los temas que vamos a tener que dirimir, a propósito de este reparto del poder público, se refieren a temas macro. Y por supuesto, el más macro de todos es gobierno unitario, gobierno federal, competencias que se le atribuyen a estos órganos públicos de carácter regional, provincial y municipal. Me imagino que respecto al gobierno municipal se debiera mantener más o menos el modelo que hemos tenido hasta ahora. En materia regional, el problema es que vamos a estar con un proceso de cambio que recién va a estar implementado. Por lo tanto, va a ser muy difícil que lo podamos evaluar para la discusión constituyente que se viene. Vamos a tener entonces un sistema en el cual vamos a propender a una mayor descentralización, a mayor traspaso de competencia, vamos a crear órganos nuevos, vamos a crear relaciones entre los órganos, vamos a tender al modelo federal, vamos a mantener las regiones que tenemos, vamos a crear macroregiones, y por supuesto también, como destacaba la Paulina, tiene mucha importancia aquí también ver cómo vamos a tratar o generar dentro de esta discusión una debida conversación también entre los pueblos originarios y las demandas que se han planteado o los temas que se han planteado en relación justamente que se refiere, digamos, a los territorios ancestrales, etcétera, y ese es un tema que por supuesto hay que tomar en consideración para el diseño territorial de Chile. También se le va a dar mayor autonomía política, económica a las regiones y a sus autoridades, tema que por ahora, digamos, no se concreta, porque siguen siendo las autoridades centralizadas las que, por ejemplo, discuten, presentan y aprueban los presupuestos públicos. Por lo tanto, si tú no tienes autonomía para definir tus propios fondos, el uso de tus recursos financieros económicos, difícilmente podemos hablar de autonomía. Y también, bueno, por supuesto, revisar las atribuciones del intendente, del gobernador, cómo se traspasan estas competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos locales, cómo se aborda también qué vamos a hacer, digamos, con aquellos territorios que son más, digamos, todos los territorios insulares, particularmente, por ejemplo, Rapa Nui, son temas que evidentemente yo creo que van a estar en la discusión constitucional. ¿Qué pasa con los tributos locales? ¿Qué pasa, digamos, con la posibilidad de establecer traspasos, digamos, como sucede con las municipalidades? Si vamos a poner algún tipo de autonomía en ese sentido para justamente los gobiernos regionales. En definitiva, también hay un montón de modelos que nos sirven, digamos, para ver hacia qué tipo de gobierno vamos a atender y organización territorial, digamos, desde los modelos federales como el de Brasil, Alemania, Argentina, hasta, digamos, otros modelos que conocemos, como por ejemplo el que se refería a Gladys, justamente España, Perú, etcétera, que tienen, digamos, modelos también que son muy diferentes a los que nosotros tenemos actualmente implementados, sin perder nunca de vista, y yo creo que ese es el tema principal respecto a la distribución del poder, que es en el fondo el objetivo que perseguimos todos con estos procesos, y que tiene que ver mucho, digamos, me imagino, con la temática de modernización del Estado, es lograr mejores, llegar a la ciudadanía con mejores servicios, satisfacer a las personas y sus necesidades en forma más eficiente, más directa. Y Natalia, si ciertamente, cuénteme, ¿tiempo? Sí, estaba en el tiempo, sí. Ok, no hay problema.
Pero cierra la idea si quieres y pasamos a la siguiente Sí, no, pregunta. la idea es que en el fondo nunca hay que perder de vista la finalidad y en pos de eso hay que orientar las políticas públicas en esta materia y esa finalidad es prestar mejores servicios, una de esas finalidades, y es lo que la gente espera, digamos. Y si la evaluación, y me imagino que eso es un poco el objetivo que ustedes manejan los datos, que si se logra ese objetivo de mejor manera, fortaleciendo a los gobiernos regionales, que a mí me parece que es así, efectivamente uno debiera entender que debiera ser una prioridad, digamos, dentro de esta discusión constituyente respecto a esta distribución del poder público. Muchas gracias, Natalia. La siguiente pregunta, algunas luces ya nos has dado sobre esta pregunta. Finalmente, las constituciones no son matrices que son estáticas, sino que muy por el contrario van cambiando. Se han hecho algunas reformas a la constitución, si bien estamos, como ya habíamos mencionado, a puertas de una reforma mayor. Quisiera preguntarles cuál es su diagnóstico, en qué punto nos encontramos a partir de la reforma constitucional que se hizo en 2017 sobre este tema de descentralización. ¿Qué dirían ustedes en qué punto estamos ya? Gladys, ¿tienes, o Natalia, está silenciada. No sé. Está silenciada Gladys. O si quieres... Ahí sí. O si quieres, como tú quieras. No, yo creo que hay que retomar y cuidadosamente, digamos, aquellas directrices que están hoy en día en la Constitución, que no se han cambiado y que condicionan mucho hasta dónde puede estirarse el modelo de descentralización en los marcos actuales. Por lo que, para que la situación sea distinta, el proceso constitucional tiene que hacerse cargo de cambiar esas directrices que hay actualmente en la Constitución. Y permíteme, que creo que cuando uno mira las cosas puede percibirlas bastante mejor, que es... Nosotros tenemos en la Constitución, en el primer capítulo de bases de la institucionalidad, que con su título mismo dice cuál es la relevancia que tiene, digamos, esa parte, digamos, de la Constitución que condensa todo lo más importante o los principios más importantes que deben irradiar incluso el resto de las normas constitucionales, nos dice que y nos define a Chile como un Estado unitario, ¿no? Un Estado unitario, y luego lo que dice es lo que puede descentralizarse es la administración, porque es la administración la que puede, sea funcional o territorialmente, descentralizarse o desconcentrarse como quiera la ley, como quiere el legislador, ¿no? Eso es lo que nos dice en la práctica, digamos, esta disposición constitucional, ¿no? Y con lo cual, si nosotros lo miramos un poquito mejor, ¿qué quiere decir? El Estado de Chile es unitario, el gobierno es unitario y la administración es lo único que puede descentralizarse. El gobierno se rige por el principio de unidad y por eso eso se expresa en el ámbito territorial de que las autoridades representantes del presidente de la República, primero, que son las máximas autoridades en la región. Segundo, son órganos desconcentrados, ¿no? Y están sujetos técnicamente con relación de jerarquía respecto del presidente y pueden ser removidos cuando pierdan la confianza de este o por razones incluso de oportunidad. Entonces, el gobierno es único. Y sobre estas dos, digamos, prescripciones que contiene este artículo, se construye un dogma que dice, entonces,
las administraciones no pueden gobernar y por tanto los gobiernos regionales que se constituyen como administraciones no pueden desarrollar funciones de gobierno. Entonces el gobierno es unitario y el gobierno responde, digamos, a lo que es la figura presidencial, que la tenemos aquí definida en el artículo 24 de la Constitución. Y aquí es súper claro, nos dice que tanto el gobierno y la administración, y entendemos por eso la función de gobierno como la función de administrar el Estado, le corresponden al presidente de la República, que es el jefe del Estado, ¿no? Y eso lo que hace es justamente abundar en el hiperpresidencialismo que nosotros hoy en día criticamos y que, digamos, y que eso está en la Constitución y hace totalmente legítimo que la administración nacional sea una administración poderosa, asfixiante, que es la que está presente en todo el territorio nacional, que es la que está conectada directamente con el presidente de la República, incluso los servicios públicos que actúan en el ámbito regional, responden, son supervigilados o dependientes bajo la fiscalización del intendente hoy en día y lo serán después del delegado presidencial. Porque justamente esa autoridad que representa al jefe del Estado es autoridad de gobierno. Y esto no va mucho, digamos, en armonía con lo que en algún momento se intentó distinguir cuando se hizo la discusión de la reforma constitucional del año 91. En el año 91, digamos, se discutió si eran lo mismo o qué es lo que distinguía el gobierno y la administración. Y se decía más bien que la función de gobierno era una función de autoridad, y estaba precisamente relacionada más bien con funciones de orden público, de policía, ¿verdad?, de tranquilidad pública, de seguridad pública, ¿no? Y la seguridad externa, que puede ser la política internacional, pero también la defensa nacional, ¿no? La defensa de la integridad territorial, ¿no? Y que todo lo demás, todas las demás actividades que se desarrollasen para buscar este desarrollo, ¿no? La búsqueda del desarrollo, la integración armónica, el equilibrio territorial, correspondería a las administraciones, ¿no? Pero justamente como el régimen presidencialista junta o hace indivisibles en la práctica estas dos funciones, ¿no?, y radicadas en el jefe del Estado, pues eso significa un corset bastante fuerte para la construcción de entidades territoriales autónomas que sean representantes de una comunidad regional, o, digamos, una comunidad de intereses también, digamos, que se exprese a través de esa entidad territorial que debe tener cierta autonomía para la gestión de sus propios intereses. No sé cómo voy, Paulina, tú me dices. Te queda un minuto. Me queda un minuto. Nada. Entonces, resumiendo, y ahí está, digamos, lo que es la función de gobierno como se entiende, como una función más política que establece directrices y orientaciones, y una función de administración que está dedicada a ejecutar políticas, planes y programas, ¿no? Pero en realidad, y con esto, digamos, termino, lo que se produce y el actual modelo administrativo que está vigente y que ya comentaremos después si efectivamente algo ha movido la aguja esta última reforma, lo que termina por pasar es que los gobiernos regionales ni gobiernan ni administran.
en este modelo en el que las dos funciones son radicadas, se fusionan en el jerarca del Estado. Entonces, he ahí, digamos, el contrasentido de tener entidades territoriales, autónomas. Así como decimos que los entes fiscalizadores deben tener dientes, ¿no?, para que puedan tener poder, y bueno, pues las entidades territoriales debieran tener manos, y yo las veo que carecen de ellas. Nada. Muchas gracias, Gladys. Natalia, te escuchamos. Voy a compartir la presentación, es la misma, pero la voy a compartir desde acá para poder ir avanzando en ella. A ver, respecto, digamos, tal como decía la Gladys, digamos, el proceso que hemos vivido de cambio, espérenme 30 segundos, abro acá, no. Perfecto, ahí comparto. Bueno, como decíamos, digamos, como comentaba también la Gladys, tenemos que partir de la base de la normativa que tenemos actualmente y que constituye y reconoce, digamos, un Estado unitario. Y la gran reforma que se generó en esta materia es de la década de los 90, del año 91, y se refiere principalmente a, digamos, transformar el Estado de Chile unitario, su territorio se divide en regiones, la que propenderá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada. Eso, al igual que otras normas de la Constitución Política de 1980, no se tradujo en su oportunidad en verdaderas, digamos, reformas legislativas. Lo mismo pasó con el artículo 38 de la Constitución, que ordenaba crear, digamos, una jurisdicción contencioso administrativa. Muchas de estas normas quedaron con carácter programático porque justamente no tuvieron la bajada que permite efectivamente que esos principios se transformen en realidad, y que es justamente la actividad legislativa. Y recién el año 91, con la reforma constitucional, se vino a modificar, digamos, este esquema, que es el que estuvo dado originalmente en la Constitución, y que justamente generó, digamos, este cambio tras la reforma, en que se señaló que el Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones que serán funcional y territorialmente descentralizadas, pero se le incorporó luego, y ahí viene, digamos, otro gran cambio en el año 2005, la orden de que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Sin embargo, como bien pueden ustedes observar, en general, digamos, esas normas por sí mismas no permitían un mayor cambio si no se creaban los órganos correspondientes. Y este órgano principalmente estuvo dado por la creación, digamos, la incorporación del gobierno regional. Y en este sentido, se incorpora el gobierno regional como un organismo con personalidad jurídica, derecho público, a cargo de la administración superior de las regiones. Ahí es muy importante, digamos, destacar lo que dice la Gladys, en el sentido que el gobierno, digamos, la definición de las políticas, los temas, digamos, presupuestarios, se mantuvieron, por supuesto, digamos, justamente en la autoridad central, en el presidente de la República y en toda la estructura de gobierno que conocemos. Se establece asimismo el Consejo Regional, que es un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, presidido por el intendente, encargado de hacer efectiva la participación ciudadana regional y demás atribuciones que le otorga la ley orgánica constitucional respectiva. Y finalmente, en el año 2009, tenemos la elección directa de los consejeros regionales por sufragio universal. Y ahí llegamos hasta el día de hoy, a las últimas reformas que se han hecho en la materia y que nos ponen, digamos, frente a la situación a la cual va a tener que hacer frente, o respecto de la cual se va a referir la discusión que vamos a tener en el proceso constituyente. Y en ese sentido, tenemos la reforma introducida por la ley 20.990, que elimina la figura del intendente y que lo reemplaza por el delegado presidencial regional. Sin embargo, este cambio, si uno lo ve en términos
de fondo, no solamente con el nombre que se le brinda a la autoridad. En definitiva, el delegado presidencial regional va a tener funciones que son símil, digamos, de las del intendente, en el sentido de ser la persona que va a mantener, por ejemplo, las relaciones, la coordinación, etcétera, sobre las seremías, digamos, que son la expresión territorial de los ministerios. Por lo tanto, va a seguir siendo el delegado presidencial el que va a tener, digamos, el contacto con el gobierno central, el que va a poder, por ejemplo, promover iniciativas legislativas, el que va a poder, por ejemplo, generar a través de los ministerios, vía, digamos, la interacción de la seremía, de los secretarios regionales ministeriales, generar políticas públicas, digamos, en las regiones, con los fondos nacionales y con la participación de los servicios públicos. Va a coordinar también, digamos, a los servicios públicos que se relacionan con que se relacionan con los ministerios, etc. Por lo tanto, es ese delegado presidencial el que tiene el gobierno interior de la región. Mientras que tenemos un gobierno regional compuesto por un gobernador regional y un consejo regional a cargo de la administración de la región. Pero ahí está un poco también el símil que decía la Gladys, o sea, en el fondo, si tú no tienes un gobierno regional que esté dotado de recursos financieros, humanos, competencias, para justamente poder administrar, en definitiva no queda claro que realmente la administración, la relación con los servicios públicos, que estén desconcentrados en las regiones, la relación, por supuesto, con las seremías, con los representantes, digamos, del gobierno central, de los ministerios en las regiones, para poder generar justamente iniciativas, por ejemplo, como decíamos, de carácter legislativo o definición, digamos, de políticas públicas, ese gobierno regional podría no tener, digamos, realmente una expresión que sea, digamos, reflejo del modelo que se está pretendiendo implementar. Y en ese sentido, por ejemplo, el delegado presidencial regional va a ser el representante del presidente, y ya vimos el artículo 24, digamos, que es el presidente quien tiene a su cargo el gobierno y la administración. Y por otro lado, ¿cuáles son las funciones de este delegado? Dirige las tareas de gobierno al interior de la región, vela por la tranquilidad del orden público, requiere el auxilio de la fuerza pública, coordina, fiscaliza, vigila los servicios públicos creados por ley para cumplir la función administrativa y que operen en la región. Eso es administración. Demás funciones que le encomiende la ley o que el presidente le delegue. Y en ese sentido vamos a tener una autoridad designada que va a tener el poder real dentro de la región y vamos a tener una autoridad que va a tener legitimación democrática y que, sin embargo, hasta ahora, digamos, no se ve cuál va a ser la forma en que efectivamente va a poder administrar a nivel regional o compartir, digamos, las atribuciones que van a seguir bastante, en la práctica, van a seguir sumamente concentradas en el delegado presidencial. Tampoco, al no tener, digamos, autonomía para poder pedir su propio presupuesto, va a seguir dependiendo, digamos, los recursos con los que cuente, digamos, el gobierno regional, de lo que se defina como política por parte del gobierno central. Y ya sabemos que los entes que detentan poder son poco dados a limitar, digamos, a limitar sus propias competencias, sus propias funciones, su propio presupuesto. Generalmente, digamos, es el ordenamiento el que tiene que generar estos cambios, porque es difícil que uno limite, digamos, su propio poder y su propia influencia. Y tenemos el gobierno regional, como está definido actualmente, que está constituido por el gobernador regional y el consejo regional, que tiene personalidad jurídica de derecho público y tiene patrimonio propio. Y los órganos de este gobierno regional, como señalábamos, es el gobernador regional y el consejo regional. Caracteriza este gobierno regional, es un órgano autónomo, goza de personalidad jurídica de derecho público, tiene patrimonio propio y su patrimonio se compone de aportes de la ley de presupuesto, inversiones sectoriales de asignación regional. Aquí no vemos, digamos, que efectivamente la autonomía, la injerencia que puede tener el gobierno regional va a estar dada también, por ejemplo, de cómo pueda tramitarse el presupuesto que ese órgano tenga asignado. Porque materialmente, por ahora, lo que tenemos es que todos los servicios públicos, los ministerios que tienen, digamos, oficinas a nivel nacional, por supuesto, las oficinas de la seremía, las intendencias, las oficinas de los órganos públicos, de los servicios públicos, no se ve dónde va a estar la cabida material, dónde van a estar alojados, en definitiva, las nuevas autoridades, con su personal, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, podrías tener, digamos, órganos que sean, además, en términos humanos, financieros, materiales, que sean órganos
absolutamente empobrecidos en relación a las competencias que se le puedan eventualmente asignar. No hay tampoco un cronograma para implementar este cambio, esta descentralización. No hay, digamos, una hoja de ruta, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, más allá, digamos, de la discusión constitucional, lo que debiese haber luego de ella es un acuerdo político en el sentido de establecer un itinerario, digamos, qué es lo que queremos y cuáles son las reformas que se van a ir realizando en los próximos años para efectivamente fortalecer este modelo. ¿Por qué? Porque el gobierno regional, en definitiva, va a ejercer las competencias, que está marcado en rojo, justamente por la relevancia que tiene, va a ejercer las competencias que le sean transferidas por el presidente de la República. O sea, nuevamente, en el fondo, le estás entregando a este poder que es muy centralizado, que es unitario, que es jerárquico, que es con todas las características propias que tenemos, digamos, de la administración pública y del gobierno en Chile, que le transfiera precisamente competencias a estos gobiernos regionales. Y en ese sentido tiene que haber, me imagino en su momento, luego de la reforma constitucional, un acuerdo político que permita, digamos, finalmente concretar esta descentralización. ¿Cómo se genera esta transferencia de competencia? La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales en carácter temporal o definitivo, uno o más competencias de los ministerios. O sea, en el fondo le damos la facultad de administrar y prestar servicios públicos a los gobiernos regionales y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Esto va a significar también, sin lugar a duda, ¿por qué tiene que ser un proceso pactado con etapas, etcétera? Porque evidentemente va a significar también transferir funcionarios públicos, no solamente transferir presupuesto, sino que eventualmente también transferir bienes públicos, edificios, oficinas, funcionarios, etcétera, digamos, no solamente las competencias, sino aquellos recursos que permiten hacer efectivas esas competencias. Y luego, lo que se apunta es a profundizar la descentralización, entregando más poder, competencias y capacidad a las regiones para que sean estas quienes lideren los procesos que les son propios, sumando justamente proyectos, instituciones y recursos. Este gobierno regional entonces debiera empezar a recibir estas nuevas competencias en la prestación, en la administración, como decía la Gladys, no en el gobierno. Ahora, ojo, lo que estamos discutiendo, lo que estamos presentando, se refiere a la Constitución actual. Evidentemente, una constitución diferente podría plantear ciertamente modelos muy diversos al que actualmente tenemos. En este sentido, por ejemplo, podemos ver el Decreto Supremo 62 del Ministerio del Interior de 2019, que individualiza las competencias radicadas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se van a transferir a los gobiernos regionales. O sea, cada uno de los ministerios, las entidades, los servicios públicos van a empezar o han empezado a definir cuáles son o qué competencias van a ser transferidas a los gobiernos regionales. Y eso también requiere, digamos, una serie de otros temas más, digamos, no solamente, como decíamos, la transferencia de recursos a través de la transferencia también de personal o de mecanismos económicos, financieros, etcétera, sino también cómo se van a resolver los conflictos de competencia que se puedan ir dando entre estos distintos organismos. Ya, Natalia, sí, nos queda poquito tiempo. Sí. No se preocupe, ya terminé, digamos. El otro tema es ver cómo generamos mecanismos eficientes de resolución de competencias y también de coordinación y colaboración. Porque en Chile solamente para que las autoridades puedan colaborar y cooperar entre ellas tenemos un principio nomás, que está establecido en la ley de base y también, digamos, en las leyes generales que regulan a la administración pública, pero no tenemos mucho ejercicio respecto o regulación respecto a cómo podemos ejercer o materializar efectivamente esta coordinación y esta cooperación y coordinación entre los servicios públicos y en este caso entre las autoridades públicas que van a converger en competencia en un mismo plano territorial. Con eso termino. Muchas gracias, Natalia. Bueno, continuando con estos desafíos que nos estabas planteando, pensando en el proceso constituyente que viene ahora, que es un proceso histórico, les voy a plantear la última pregunta, pero también decir que se nos fue un poquito el tiempo, entonces en honor a las ganas que tenemos de que participe también las personas que están presentes en este panel, les vamos a dar 5 minutos a cada una para que respondan esta pregunta y de ahí vamos a pasar a las preguntas generales.
Con respecto entonces a este nuevo proceso de constitución nueva que esperamos para el próximo año y que deberíamos comenzar a elegir constituyentes en abril. ¿Cuáles son lo que ustedes dirían que deberían ser las principales características o aspectos de distribución de poder que debería contemplar la nueva constitución para el ámbito territorial? Yo brevemente, digamos, yo creo que si bien la Constitución tiene, digamos, algunas cosas interesantes a nivel de principios inspiradores, pero que luego eso no se materializa en, digamos, en un desarrollo concreto de distribución del poder. La descentralización significa que descentralizamos, digamos, de manera vertical, y no solamente a nivel horizontal, que es lo que clásicamente percibimos, esta cosa de los contrapoderes, ¿verdad? Esto que nos genera crisis política últimamente entre el Congreso, la pugna entre el Congreso y el gobierno, ¿verdad? Y a veces entra el Tribunal Constitucional o incluso el Poder Judicial y la propia Contraloría en estos contrapesos. No estamos hablando de eso, sino más bien de la distribución vertical entre los distintos niveles o distintas administraciones, ¿no? Yo creo que más que se habla de la integración armónica, del equilibrio territorial, pero creo que un principio que está muy mal visto en el ámbito social y económico, que es el de subsidiariedad, en lo territorial creo que sería muy saludable, por ejemplo, introducirlo, que es este principio de subsidiariedad que reconoce que quien debe tener reconocida la facultad o la competencia para desarrollar alguna de estas tareas públicas debe ser la administración más cercana al ciudadano, la administración que mejor pueda responder a esas necesidades públicas que la administración, digamos, tiene a cargo. Entonces, que ese sea un principio inspirador para el reparto de competencias, que permita, digamos, darle, yo digo, brazos también a estos órganos territoriales que los creamos, pero son una estructura al final, yo creo que igual costosa, porque todo organismo público tiene que financiarse con presupuesto, digamos, al que aportamos todos, ¿no? Pero con una eficacia o con un rol muy, muy secundario en la vida cotidiana. De hecho, yo creo que muchos, y yo cuando hago la pregunta, digamos, a los alumnos de a ver si saben de qué, cuál se llama, digamos, o cómo se llaman sus consejeros regionales, si viven en otras regiones, todo el mundo carece, y no sé si después de estas elecciones alguno va a conocer siquiera quién es el gobernador regional. Seguro a lo máximo llegan quién es el intendente. O sea, eso demuestra mucho cuál es el peso real que tiene, digamos, en la vida cotidiana del ciudadano digamos, con la resolución de sus intereses. Entonces, en este proceso constitucional creo que habría que revisarse, creo que habría que cambiar, digamos, y poner pautas más concretas, digamos, de conminar al legislador a que desarrolle precisamente ese espíritu o ese principio, digamos, de subsidiariedad en lo territorial para un reparto de competencias, ¿no? Ahora, como decía Natalia, el tema de la Constitución es una carta inspiradora, una carta que puede dar lugar a muchas opciones de desarrollo, y lo importante luego es lo que haga el legislador, ¿no? O sea, cómo lo desarrolla, cómo lo hace práctico para el propio ciudadano. Muchas gracias, Gladys. Natalia. Perfecto. Lo que plantea la Gladys es bien revolucionario en realidad, o sea, porque Me sí, encanta. Es dar una vuelta, lo hice muy suavemente y todo, pero claro, es dar vuelta un poco la
el esquema, digamos, o sea, poner en el centro a la región, a los gobiernos locales, y luego aquellas competencias que tú no pudieses descentralizar, las mantienes en un gobierno central. Por lo tanto, es un cambio de prisma súper importante. Y si bien es cierto, como vimos en las normas constitucionales que ya comentamos, lo señala nuestra Constitución, se propenderá, se tenderá, se intentará, etcétera. Ciertamente, algo como lo que dice la Gladys sentaría, digamos, si eso estuviera incorporado en la Constitución, generaría, digamos, un paradigma que ya está desarrollado, que es qué competencias, digamos, mantienes en el gobierno central y cuáles efectivamente traspasas, porque el esquema constitucional actual, además de ser poco claro, de no tener un cronograma, etcétera, tiene el problema de que la misma Constitución señala cuáles son el tipo de competencias que tú le puedes traspasar a estos gobiernos regionales. O sea, va a depender de la administración central, en el fondo, ver de qué se desprende y de qué no, con un marco constitucional que a este minuto, en este momento, es sumamente pequeño, digamos. O sea, en el fondo es una norma que nos señala que se puede transferir incluso con carácter de temporal, o sea, temporal o definitivo, justamente las competencias de los ministerios o de los servicios públicos, creados para el cumplimiento de la función administrativa. O sea, no puedes descentralizar servicios públicos, otros servicios públicos que no tengan por sí misma, digamos, justamente por esta distinción que hacía la Gladys, el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, está sumamente limitado, digamos, esta posibilidad de dar efectivamente competencias a este gobierno regional. Y justamente lo que habría que discutir es si vamos a modificar lo que actualmente es el artículo 114, en el sentido eventualmente de permitir transferencias de otro tipo, digamos, o generar un cambio completo de óptica como el que está planteando la Gladys. O sea, en el fondo, que la administración la tenga mayoritariamente los gobiernos regionales y que solo aquellas materias que requieren una coordinación nacional estén radicadas en el gobierno central. Y evidentemente, si se generara un cambio de paradigma de esa envergadura, habría que pensar que los principales destinatarios de los recursos públicos, del presupuesto público, serían justamente los gobiernos regionales, no sería la administración central. Y eso también es un tema absolutamente relevante en lo que hemos hablado, que en el fondo lo que uno podría perseguir, y por eso hay que estudiar mucho los modelos comparados, cómo les ha ido, si han sido eficientes o no, etcétera, cuál es el mejor mecanismo para generar mejores prestaciones para las personas y en definitiva también generar mejores políticas públicas y también, por supuesto, y eso es el trasfondo de todo esto, poder generar un mejor uso de los recursos públicos, que todos sabemos que son limitados, que hay que priorizarlos, y quizás un gobierno regional más cercano a las necesidades de cada, que son muy distintas. O sea, si uno mira Chile, además, que es muy largo, además tenemos condiciones muy diversas, digamos, en las distintas regiones, producciones muy distintas desde el punto de vista comercial, realidades muy diferentes. Por lo tanto, en Chile, más que en otros países, se justifica más aún que sean los gobiernos regionales los que tengan, digamos, mayores posibilidades de prestar servicios y generar políticas públicas focalizadas, digamos, hacia la población. Pero en concreto nuestra discusión constitucional en la materia, como ya señalábamos, es mucho más amplia. O sea, podríamos discutir desde si vamos a mantener el modelo regional, si vamos a mantener el sistema unitario, si vamos a generar, digamos, un gobierno con características federales, si vamos a volver a una organización territorial basada en provincia, si vamos a crear nuevas regiones, si vamos a agrupar regiones en macroregiones, si vamos a generar nuevos órganos autónomos, ¿por qué no? Nuevas autonomías constitucionales. Nada nos impide avanzar, digamos, en un modelo como ese. Generar, digamos, también mayor autonomía política, financiera en las regiones. En definitiva, los límites que tenemos no existen prácticamente en esta materia, son muy pocos. Tienen que ver con los tratados. Siempre se ha hablado, digamos, de la hoja blanca versus algunas limitaciones. La verdad es que en esta materia a mí me parece que hay muy pocas limitaciones. La temática de los pueblos originarios me parece fundamental. Rapa Nui, por ejemplo, tiene toda una legislación nueva que ha permitido reconocerle algunas particularidades y que eso, digamos, puede tener también algún reflejo constitucional. O sea, en definitiva, estamos en un momento, como decía la Paulina, en una oportunidad histórica de volver a discutir estas materias sin las limitaciones. Y luego, por supuesto, esto tiene que ser un diseño, tampoco puede ser improvisado. Esto tiene que ser un diseño que se refleje en la Constitución y luego en las normas,
o sea, en realidad es un proceso de largo aliento, que casi habría que hacer, digamos, para que no te quede la escoba, digamos, ciertamente tendrías que hacer un diseño que pueda reflejarse, digamos, en la Constitución. Me parece a mí que ese diseño, en las últimas reformas que hemos tenido, ese diseño no está. Y por eso la Gladys, y compartimos esa idea, digamos, de que no está bien diseñado ni siquiera este último cambio que se estima tan revolucionario, más allá de darle participación democrática en la elección de las autoridades a la ciudadanía de esas diversas regiones, más allá de eso, no tiene realmente hasta ahora un diseño claro de cómo se va a implementar y cómo esto va a fortalecer también lo que ustedes también estudian, o sea, la modernización del Estado, la participación de la ciudadanía, el gobierno transparente, digamos, gobierno abierto, un montón, digamos, de paradigmas, de elementos que no vemos cómo se están materializando realmente en el diseño de esta nueva estructura de supuesta repartición distinta del poder a nivel, digamos, regional. Me voy a tomar de esto último que dijiste, Natalia, muchas gracias, muy interesante, porque justamente lo que estabas planteando tiene relación a muchas de las preguntas que tenemos. Voy a empezar agradeciendo la alta participación, tenemos muchísimas preguntas, estamos tratando de resumirlas, pero hay varias que están en relación a lo que acabas de mencionar, y es como... preguntan algunas personas qué opinan ustedes sobre esto de que estemos a puertas de una elección, pensando en elegir gobernadores a la vez que se van a elegir personas para el proceso constituyente, a la vez que se piensa en delegados presidenciales. ¿Cómo ven ustedes este proceso? ¿Cómo debería ser el proceso, creen ustedes, para que no haya una especie de disrupción entre estos distintos niveles de poder? Y una específica es cómo ven la ambigüedad existente entre las facultades que tienen estas personas, estas nuevas figuras en el fondo, y cómo creen ustedes que podría afectar o no la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Ese es el primer grupo de preguntas. No sé quién quiere partir, si Gladys o Natalia. Gladys, ¿quieres partir tú? Ah, parto yo, ya. A ver, pucha, lamentablemente vamos a estar me parece súper interesante la primera pregunta, porque ¿qué es lo que nos va a pasar? No vamos a tener tiempo de evaluar esta reforma. Entonces vamos a estar en una discusión de una nueva reforma en el mismo año en la cual se está empezando a implementar, digamos, la reforma anterior. Por lo tanto, se van a perder un par de años. Eso a mí me da mucha pena, porque obviamente, digamos, las nuevas autoridades, tanto la figura de los delegados como, digamos, las figuras electas, van a estar en un proceso en que el día de mañana les pueden cambiar las competencias o los pueden borrar del mapa, digamos. Entonces, la verdad es que va a ser bien difícil llevar a cabo este proceso, por ejemplo, de transferencias de competencia a una entidad que no sabemos si va a permanecer o a ser modificada. Y eso puede ser una pérdida para todos nosotros, porque el hecho que esto se haya coincida en el momento histórico, en el tiempo, en el mismo año, más encima, efectivamente nos va a generar hacer cambios sin haber evaluado cómo funcionó esto. Por lo tanto, va a ser una política pública que va a ser modificada sin poder ver cuáles fueron sus resultados. No se va a poder hacer una encuesta, o sea, no se va a poder hacer la transferencia de competencia, la transferencia de presupuesto, la implementación de la administración propia por estos entes que luego pueda ser evaluada por la ciudadanía. Nada de eso va a existir cuando estemos discutiendo el nuevo modelo. Por lo tanto, la verdad es que va a ser complejo. Y también va a ser complejo que... bueno, sí, puede ser, sí es verdad. Acá Marcelo Ramírez dice que el diseño existía. Sí, es verdad. Pero sí, en este momento estamos en una situación compleja de un cambio que puede afectar efectivamente una reforma constitucional que recién ahora se está implementando, eso sin lugar a dudas. No vamos a alcanzar a evaluar el cambio, ese es el gran problema. Ni implementarlo ni evaluarlo, ni ver si funcionó, etc. Gladys, ¿tú quieres? Sí, yo coincido, digamos, en que estos cambios hayan confluido en el proceso constitucional debilitan per se
lo profundo que pueda avanzarse incluso con este marco, porque alguna cosa positiva que podíamos ver, entre las cosas que también ya había mencionado Natalia, era que el proceso de transferencia de competencias se había simplificado de lo que antes existía, que antes al final terminábamos siempre con la necesidad de una ley. Hoy no es fácil, yo diría que sigue siendo tortuoso, pero por lo menos queda en el ámbito de una decisión administrativa, formalmente administrativa, que es un decreto, ¿no? Decreto supremo presidencial. Pero claro, el espacio para profundizar, para ensayar un tipo de transferencia, pues yo creo que se angosta coincidiendo con el proceso constitucional. Y entonces lo que sí nos queda es la configuración de una figura democráticamente elegida, como es la del gobernador regional, con una figura designada, o una figura política que incluso protocolarmente es más importante. Pero además no solamente eso, sino que yo, digamos, ahí en la presentación lo van a ver, yo tenía, digamos, una definición del gobernador regional como más bien un diseño de una figura propositiva y no ejecutiva, ¿no? Porque claro, él lo que va a llevar son propuestas al Consejo, formulaciones de políticas, propuestas de presupuesto, propuestas de acuerdos para el gobierno, pero ninguna atribución directamente ejecutiva que salga ahora mismo de la propia ley. Y si no hay espacio para las transferencias, pues lo veo como una figura bastante endeble, que la suerte suya va a ser definida al cabo o al final del proceso constitucional, que es el que va a decidir cómo vamos a organizar el Estado, en definitiva. Muchas gracias, Gladys. Estoy tratando de resumir con Nayaret. Gracias, Nayaret, por tu colaboración. La cantidad enorme de preguntas es realmente impresionante. Otro grupo de preguntas tendría relación con cómo podría hacerse una transición a una mayor descentralización política, financiera, técnica y administrativa de los gobiernos regionales. Pero también a la vez otra persona pregunta cómo podría pensarse esta capacitación y las necesidades de capacitación que necesitarían los directivos públicos de esas regiones. Sí, entonces, y esta es una pregunta muy interesante para los dos clústeres, ¿ustedes consideran que debería repensarse el servicio civil en relación a estos procesos de descentralización? Mira, yo... Adelante, no, yo creo que para, bueno, no sé, es una idea que yo siempre le repito, digamos, a los alumnos cuando les enseño el tema de organización administrativa. Yo digo, cuando ustedes vean el nivel que tiene esa organización, ustedes van a poder percibir qué importancia le hemos dado como sociedad a ese tema. Y el ejemplo que siempre uso es el tema de la mujer, cuando era una simple oficina de la Presidencia de la República y hoy en día tenemos un Ministerio de la Mujer, ¿no? Y de la Equidad de Género. Entonces digo, miren, esto hoy en día es tan importante que no puede obviarlo el gobierno. Entonces, cuando hablamos de la descentralización, ¿y dónde está ubicado? ¿Dónde está residenciado en el gobierno ese tema? ¿Quién se ocupa de ese tema? Está en el Ministerio del Interior, que se ocupa de seguridad pública, o sea, ¿me entiende? Del servicio de gobierno interior que está asociado a las funciones de autoridad, ¿no? Y entre medias está metido una subsecretaría de desarrollo regional, pero que en ese contexto no tiene ningún peso. Es decir, cuando querramos tener una descentralización en serio, pues a lo mejor deberíamos pensarnos en un ministerio de administraciones públicas, como lo tienen en otros. Y ahí coger también un tema que está sumamente descuidado, que es todo lo que es el reclutamiento, digamos, de los profesionales que se requieren para que la administración pública sea profesional, meter ahí a la dirección, que está ahora la Dirección Nacional de Servicio Civil en materia presupuestaria, o sea, dependiendo del Ministerio de Hacienda, ¿qué hace allí?
Entonces, el gráfico, es decir, tenemos que tener un liderazgo en materia de descentralización con peso político en el gobierno, cuya función sea precisamente impulsar la descentralización y que esto llegue al límite, que cuando lleguemos al límite, pues sigamos corriendo más la cerca y se ocupe justamente de las capacidades necesarias que tienen que desarrollar en la descentralización para acompañar ese proceso. Y no es una cosa primero que la otra, no es primero capacitemos y luego descentralicemos, no. Yo creo que las cosas se hacen en esta materia andando, a lo mejor gradualmente, no puedes desprenderte de todo, digamos, de todas las competencias al mismo tiempo, pues a lo mejor será bueno ensayar con unas, pero en esas con todo lo que se necesite. Claro, a ver, completamente de acuerdo con la Gladys, o sea, el tema y también el sentido de la pregunta de la pregunta que se hace respecto, digamos, a quienes administrarían, digamos, estos cambios. Porque si tú te fijas también, lo que se ha dado en Chile, justamente porque tenemos todo centralizado en Santiago, los ministerios, la subsecretaría, los servicios públicos, y en regiones tienes oficinas, qué sé yo, en definitiva lo que generas tú también es que las capacidades humanas finalmente también se concentran en la región metropolitana, etc. Y eso es un error, porque justamente lo que vamos a necesitar al generar un cambio de este tipo, tú vas a necesitar incluso a las mejores personas del país que se instalen en su región o en otras regiones, digamos, para que este proceso sea exitoso. O sea, si tú no tienes personas con las competencias necesarias, y eso, lo que voy a decir, espero que no sea mal considerado, pero a veces uno nota cuando uno se relaciona con algunas municipalidades, por ejemplo, tienen muy pocos recursos algunas de ellas y conforme a ello tienen muy pocas personas contratadas para ciertas materias. Por ejemplo, para las materias jurídicas, de repente tienen equipos jurídicos muy pequeños. Entonces, en definitiva, esto traspaso competencia, la prestación de los servicios públicos por parte directa, digamos, de estas entidades regionales, requeriría un traspaso muy potente de presupuesto que efectivamente también se traduzca en poder contratar a las mejores personas para poder asumir estos desafíos. O sea, a las personas más capacitadas en la materia. Y ciertamente ahí, para evitar lo que suele pasar en Chile completo, digamos, no es algo para evitar el compadrazgo, que a veces se puede dar peor, digamos, en otras zonas, para evitar, digamos, lo que pasó, los escándalos que hemos tenido últimamente, digamos, en algunas cortes de apelaciones, etcétera, para evitar que en el fondo se dé la situación de cacicazgo, de entregarle los cargos a los amigos, a los familiares, a los amigos, evidentemente el rol que pueda tener el servicio civil para reclutar a las personas que asuman ese desafío en carácter de autoridad y también, por supuesto, en carácter de componentes de los nuevos órganos, creo que sería muy importante que tengan las competencias técnicas necesarias, porque si no, evidentemente el proceso se podría haber ralentificado o se podría también, dentro del proceso de modernización del Estado, la capacidad humana de las personas que lo implementan es fundamental, las competencias técnicas, como decía la Gladys, y por lo tanto me parece que esto tiene que ir acompañado de, por supuesto, procesos de transparencia que permitan que la elección de las personas sea efectivamente hecha conforme a las competencias que esas personas posean y no a otros criterios que eventualmente podrían generar corrupción, podrían generar una serie de fenómenos que la idea, con un fortalecimiento de los gobiernos regionales, sería justamente tender a minimizar más aún esos fenómenos y que no vayamos a tener como una consecuencia no deseada aumentar ciertos fenómenos de corrupción justamente por no generar los mecanismos de control necesarios para que eso no suceda. Y ahí me parece que la alta dirección pública puede ser un buen mecanismo para evitar que eso suceda y obtener los mejores resultados posibles de un proceso de traspaso de competencias como este, que también va a significar eventualmente traspasar personal, desde, por ejemplo, los servicios públicos que tengan oficinas en las regiones a los gobiernos regionales, porque tampoco tendría sentido perder la experiencia
de las personas que ya han trabajado, digamos, en esos organismos públicos que prestaban esos servicios con antelación al cambio. O sea, las oficinas desconcentradas de los distintos servicios públicos cuyas competencias tú le vas a traspasar ahora a los gobiernos regionales. Ahí podría haber un proceso, por ejemplo, de reencasillamiento, de traspaso de funcionarios que tendría que ser ciertamente realizado por ley. Por lo tanto, es un proceso que requiere un diseño complejo para que sea, digamos, para que sea exitoso. Muchas gracias, Natalia. Se nos fue muchísimo el tiempo. Lamentablemente vamos a tener que resumir muchísimo, pero quedan dos preguntas que son más cortitas de responder. Son más bien técnicas. Una persona pregunta a qué jerarquía de ley corresponderían las facultades, número y fortalecimiento para determinar este tema en regiones, y otra persona pregunta ¿cuánto tiempo estiman ustedes que sería el apropiado para evaluar estos cambios institucionales, 5 años, 10 años, 20 años? Esas dos preguntas muy técnicas, cortitas, y ya vamos a empezar a despedirnos. Gracias. Las dejo a las dos para que puedan responder estas. Yo diría a la primera muy sencilla, ¿no? O sea, las competencias normalmente que se tienen en la administración nacional, ya sea por los servicios públicos descentralizados o desconcentrados, son materia de ley ordinaria. O sea, el rango de ley, otra ley ordinaria. No se necesita ley orgánica constitucional, ni mucho menos, ¿no? La ley orgánica constitucional era para el mecanismo para traspasar o qué sé yo, pero en todo lo demás es ley ordinaria, ¿no? Y en relación a lo otro, bueno, yo creo que los administradores públicos saben más de eso que nosotras, que en cuánto tiempo, digamos, uno puede evaluar razonablemente con posibilidades de proyección, digamos, al futuro de cuál fue el resultado, ¿no? Yo creo intuitivamente, ahí yo digo que a lo mejor pues en 5 años, ¿no? 5 años sería un buen plazo razonable para ver cómo, porque las transferencias de competencias son un proceso y hay que evaluar no solamente lo que se ha transferido, sino que cómo una vez que se han transferido están funcionando. Entonces es un periodo que no es corto. Sí, coincido con la Gladys en el sentido que ustedes son expertos en políticas públicas, implementación y evaluación, pero en principio, claro, yo me imagino que de todas maneras sobre 5 años, porque imagínate, para instalar una competencia, contratar personal, echar a andar, digamos, los propios planes que tú vas a generar en la región, o sea, realmente, claro, probablemente vas a requerir a lo menos unos 5 años. Y respecto, bueno, ley, como decía la Gladys, pero recordemos también que las materias que se regulan por ley de iniciativa del presidente, etcétera, es materia de la Constitución. Por lo tanto, podríamos tener en la nueva Constitución categorías distintas, no lo sabemos. Ahora, lo normal que uno pensaría es que se van a mantener las categorías que actualmente tenemos, pero por ejemplo, las materias exclusivas de ley podrían cambiar. La iniciativa exclusiva para algunas materias probablemente también va a cambiar, por lo tanto, ni siquiera en esa materia podemos tener certeza de cuál podría ser el, digamos, lo que vamos a obtener después de la reforma. Pero en la actualidad, como dice la Gladys, no son procesos tan complejos de obtener, digamos, las mayorías necesarias en el Congreso. Por lo tanto, no es difícil implementarlas, consensuarlas políticamente para que se aprueben las leyes necesarias. Ese sería como el... Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Gladys. Vamos cerrando entonces este panel de discusión. Nuevamente agradecer la alta presencia, la gran cantidad de preguntas que hemos recibido y sobre todo a nuestras expositoras Natalia Muñoz y Gladys Camacho. Este es un panel que organizamos porque, como muy bien dice el título, es un tema urgente de discutir
pero además quisimos poner este enfoque de género. No es coincidencia que un día después del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género tengamos un panel solamente de mujeres expertas. Tampoco es coincidencia que justo después del aniversario de la Universidad de Chile puedan volver a reunirse dos disciplinas que históricamente nacieron juntas, como es el derecho y la administración pública, hoy día separadas después de los procesos de la dictadura, pero que seguimos dialogando, y eso siempre es beneficioso para mejorar las estructuras estatales. Les agradezco muchísimo su participación nuevamente, a Nayaret y a Tomás, que estuvieron apoyando, al clúster de reforma del Estado del INAP y al clúster de descentralización, territorio, gestión regional y local. Muchas gracias a todos, todas, todes por su participación hoy. Gracias a todos ustedes, a Tomás, Nayarit también. Ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias Muchas a todos. gracias. Buenas tardes. Gracias, profesoras.